pelón del año, anunciando la captura del número 2 de la organización terrorista, de los narcotraficantes del Brain, ¿no? De Sendero Luminoso, supuestamente. Son hermanos narcotraficantes. Ya basta, ya por favor. Pero según Santibáñez lo capturó al mando número 2 de Sendero Luminoso, ¿no? Ha sido un papelón terrible y hasta este momento no sale a pedir disculpas. Y lo tiene que hacer directamente con la familia, incluyendo a sus menores hijas, a las cuales les han atacado lamentablemente sus colegios, y lo mismo al pueblo peruano. Tremendo payaso, ridículo. Y este quiere ser presidente, dice, ¿no? En fin, vamos a hablar de ese tema. Otro punto, hermanos, por ahí nos han enviado algunos videos, así, momentos exactos, donde la imagen del Señor de los Milagros casi se cae. Y justo cuando se estaba dirigiendo al Congreso de la República, ¿no? ¿Será casualidad? Bueno, pues, bueno. Otro dato, el Tribunal Constitucional el día de ayer dio una votación en el cual falló en contra del Congreso de la República, ¿no? Pero hay pues algunos tribunos, 3 específicamente de los 7 que son en total, están buscando anular esa votación, a como dé lugar. No la reconocen en sí. Ya vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y qué es lo que está pasando. Bueno, hermanos, tenemos hecho mucho más, porque hoy la usurpadora Boluarte ha estado dando, como siempre, pues, no ha estado contestando preguntas, sino ha estado declarando, aprovechando cualquier evento. Esta señora siempre va, pues, rodeada de decenas de policías, militares, francotiradores, grupos especiales, ¿no? Guardaespaldas, y ahí se manda con cualquier payasada, como siempre, ¿no? Cada vez que la señora deja de leer su papel, se manda con que es la novia de Chucky, con el gato Ronrón, cuántos muertos más quieres, una muerte en Lima vale por 100 en la provincia, lo de todos los días, ya lo conocemos. Pero bueno, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho ahora. Hace un par de días nos ha tildado de anarquistas, ¿no? Ha dicho que son anarquistas todos los que están en las calles, protestando, de un grupúsculo, en fin, lo de siempre. Así que, hermanos, de eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy, recordando que 19 de octubre cumple un año más el actual presidente de la República del Perú, el maestro José Pedro Castillo Terrones, actualmente secuestrado en la prisión de Barbadillo, justamente por estos mismos que están usurpando el poder, por los que desprecian al pueblo, por los que nos muestran día a día su rechazo total racista, elitista y clasista hacia la ciudadanía, hacia el trabajador de a pie, que somos los más en el Perú. La situación está tan complicada para este gobierno usurpador que la misma prensa hegemónica no le queda otra y ha comenzado a criticar. ¿Ah? Hoy nos sorprende un titular de uno de estos periódicos al servicio del poder diciendo: no es posible lo de los aviones de guerra que quieren comprar. Están comprándolo a un precio pues completamente elevado, no puede ser. En otro canal salen a denunciar a Santibáñez, la propia prensa hegemónica, imagínense. No, es ineficiente el señor, mira cuántos muertos, cuántos homicidios han habido, cuántas extorsiones, y este señor no hace nada, imagínense, la misma prensa. ¿Qué pasó? Se está quebrando todo. Saben pues que les queda horas nada más. Este 23 de octubre, gran paro nacional, hermanos, no lo vayas a olvidar, porque solo el pueblo salva al pueblo. Bien, para los que están en directo vamos a dar lógicamente pues los saludos correspondientes. Yo sé que este video igual lo van a ver posteriormente. Miles y miles de compatriotas, gracias sinceramente por estar apoyándonos. Nuestras últimas transmisiones han tenido bastante recepción, ¿no? Masiva en el pueblo peruano, así que nosotros encantados de que nos den esa confianza, ¿no? Así que en ese sentido vamos a dar los saludos correspondientes a los que están en este momento en vivo viéndonos, y pedirles por favor que nos ayuden compartiendo. La única manera de llegar a más compatriotas, a más hermanos que se informen desde una posición en defensa de los intereses de la ciudadanía, es compartiendo el video, dejando un like, poniendo un me gusta, dejando su corazoncito. De esa manera el mismo YouTube comienza a recomendar nuestra plataforma, nuestra información, nuestro contenido. Janet Valenzuela, Elsa Espinosa, Carmela Suaznavar, Sony Japan, Javier, Fernando también un gran saludo, Mari Guerra, por acá Aide Quispe,
Miluna, Sandra Grijalva, Neil Ramírez, María Guerra Batalla, Bella Italia, Zunini, Raúl Bernal, Marisa Ramírez, Alejandrina Mireles, también un gran saludo, el gran Pedro Infantes, Ana Dueñas, que nos está viendo desde Rioja, Johnny Puma, también un gran saludo, hermano, Rosa Teresa desde Puno, mi segundo lugar, Juan Pablo desde Chiclayo, también un gran saludo, Uber Robert, también saludos por ahí, muy bien, muy bien, muy bien, Boiqui Perú, saludos hermanos desde Zaragoza, España, bien, saludos a todos los hermanos que están en las Europas, como se dice, ¿no? En el viejo continente. Raúl Jesús Cárdenas, también, saludos por ahí. Malena Gaspar, Janet C. Bueno, y a todos los que se van a ir sumando a lo largo de estas próximas. ¿Cuánto va a ser el programa? Está programado para 1 hora, vamos a ver. De repente nos pasamos un poquito más. Por ser sábado, y tu cuerpo lo sabe que hay que informarse. Pero bueno, a ver. Vamos primero al hecho anecdótico, creo, ¿no? Al tema del señor. A ver, un momentito por acá. Y se me ha removido. Que lo tengo. Vamos al hecho anecdótico, que es el tema de el señor, repito, de los milagros, ¿no? ¿Qué ha pasado? Como les digo, esto solamente es que quede como anécdota. A mí me ha parecido muy curioso, por eso te los quiero compartir. Porque ahora van a ver el momento exacto donde está la procesión del Señor de los Milagros, bueno, para los creyentes. Y pues la indicación es, vamos al Congreso. Y yo, sorpresa, ¿no? Ni bien la imagen, pues, como si hubiera cobrado vida. Al Congreso no voy, acá me bajo. Para, hermanos, paren todo. ¿Qué pasó? Y casi se cae en realidad. Ahora van a ver ustedes mismos, ¿ah? Atención. Momento exacto. Fíjense. ¿Qué pasó con la imagen? ¿Qué pasó con la imagen? No quiere ir al Congreso. A ver. Se viene abajo. Por ahí algunos dicen que no hay casualidades, ¿no? Esto. Bien, en fin, ahí lo tienen, hermanos. Ahí lo tienen. Quería compartirles igual, porque me han estado, pues algunos hermanos, ustedes saben que tienen su precio, pues no, me han enviado estos videos, me han dicho, por favor, Pavel, compártelo. No hay casualidades. Fíjense, incluso acá está de manera más amplia, por ese lado. Fíjate, por favor, atención. Ahí está la imagen. Ya, vamos al Congreso. ¿Qué dices? Nada. Casi se viene abajo, ¿no? No quería, pues, ir ahí donde están puros fariseos, puros delincuentes, puros asesinos, corruptos, ladrones, violadores. Y no estoy exagerando, todo lo que les estoy mencionando está con sentencia. Ahí está. Bueno, eso para empezar el programa, nada más ni nada menos, quería ahí mostrarles. Lo otro, por favor, ahora sí vamos a pasar a uno de los temas, que es Santibáñez, ¿ya? Atención con esto, con el tema de Santibáñez, porque hace unas semanas, recuerdan ustedes que los audios de este tipo, del Fujitrol Santibáñez, han estado saliendo a la luz. Y dentro de los audios, ¿no? Como hemos visto, que dice que vale todo en el Perú con tal de llegar a obtener lo que se quiere, cualquier cosa, el fin justifica los medios, en otras palabras. Y bueno, dentro de los audios también se mencionaba que él quería ser presidente, ¿no? Imagínate a Santibáñez presidente de la República del Perú. Ahí está, fíjense. No quiero ser instructor, yo quiero ser presidente, huevón. ¿Ah? Eso fue lo que mencionó, ¿no? Santibáñez hace unas semanas, cuando se hizo público este audio con su mejor amigo, su Waiki, el Capitán Culebra. Oye, dicho sea de paso, también me han comentado, y lo he corroborado, eso sí, que el Capitán Culebra lo han mandado a cuidar la imagen del Señor de los Milagros. Así como lo oyen, aunque no lo creas. Así como ha terminado el perro de presa Harvey Colchado, al final cuidando puentes, ¿no?
el señor Culebra, el capitán Izquierdo Ríos, alias Culebra, ha terminado entonces cuidando puentes. Ahí está, pues, ¿no? Así que, hermano, aún estás a tiempo. Si estás a favor de Iner Chile Boluarte Segarra, tú que eres militar, ¿no? Vas a terminar así. ¿Quieres terminar dando pena, siendo pues risa para todos? El capitán Junior Izquierdo es enviado a cuidar procesión de los milagros tras revelar audio de Santibáñez, ¿no? El agente PNP fue captado con su traje de la comisaría de la Ensenada luego de ser suspendido de su cargo por difundir audios donde presuntamente se escucha al Fujitrol asegurando que el gobierno protege a Vladimir Cerrón, ¿no? Ahí ha estado entonces Capitán Culebra, esos nombres, ¿no? De estos señores, Capitán Culebra, ahí lo tienes, cuidando la procesión del Señor de los Milagros, a ese punto. Y cuando los periodistas han ido a preguntarle, ¿no, señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Terminó, pues, no quiso dar declaraciones, Pero bueno, volviendo al tema del Santibáñez, ¿eh? A ver, como ven ustedes su pantalla, el tipo pues en los audios había mencionado que no quería ser un instructor, quiere ser presidente, y por ese motivo dice que quiere dar el golpe atrapando a Vladimir Cerrón, que según él mismo lo protege el gobierno, ¿no? En ese sentido. Bueno, ahora, la última de Santibáñez, también lo transmitimos justamente en vivo y en directo. Recuerdo hace unos días estuvimos en vivo y nos avisaron por interno, ¿no? Oye, Pavel, ahí había una noticia de último minuto. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, pues que Santibáñez dice que ha atrapado al mando número 2 de Sendero Luminoso. Bueno, justo lo decíamos, ¿no? En esa oportunidad lo decíamos, pero ¿cómo así atrapado al mando ese? ¿Dónde? En Lima. Pero si estos narcos están en el Brain. Qué raro, ¿no? ¿Y dónde? Tomando el Metropolitano. Así, o sea, tan descuidado puede ser el mando político-militar de Sendero Luminoso para que lo puedan atrapar, tomando su Metropolitano a plena hora del día, ¿no? A vista y paciencia de todo el mundo, tanto así. Bueno, lo pusimos en duda cuando ni bien nos enteramos, porque esta fue la noticia flash. Estábamos transmitiendo, nos escriben por interno, y bueno, compartimos, ¿no? Lo que había aparecido incluso en TV Dina fue esto. Miren, atención con esto. Dentro de este plan Génesis, que sí funciona, y esto es una demostración clara, nuestra Policía Nacional ha capturado a uno de los mandos más importantes de Sendero Luminoso con requisitorias pendientes desde el 2013, 2015, 2016, y hoy lo pondremos a disposición de la justicia. Ministro, ¿y hubo algún tipo de resistencia por parte de esta persona ante los mayores detalles, como te comento, Mar? Estamos en este momento esperando ya la información del comando policial y en la presentación brindaremos todos los detalles al respecto. Bien, ministro. Dentro de este plan Génesis, que... Ahora, cuando se le comenzó a cuestionar a Santibáñez, él nunca reconoció de que de repente se trataba de un error o algo por el estilo. Él ha asegurado, incluso publicó en las redes sociales oficiales del Ministerio del Interior esta supuesta captura del siglo, ¿no? Con la que probablemente el tipo ha querido venderse nuevamente como presidenciable. Entonces, su jefe, ¿no? El bulldog, perrito faldero Santibáñez, perdón, Adriansen, salió en defensa de su amiguis. Fíjense, por favor, atención, lo que dijo, fortaleciendo a Santibáñez, Adriansen. Atención con esto, ¿eh? Porque van a tener que retractarse de cada estupidez que han dicho. Voy a tomar las declaraciones del propio ministro del Interior con relación a esta discrepancia que existe en el DNI del delincuente terrorista, no hay que llamarlo así, delincuente terrorista, no hay que blanquearlo. Se trata de un delincuente terrorista y de un criminal que ha sido ya condenado antes y que tiene 3 requisitorias. ¡Ay! Delincuente terrorista que ha sido condenado, que ya salió libre y tiene 3 requisitorias, 3 órdenes de captura.
Es lo que ha dicho Adrián Sen. Bueno, me refería a este delincuente terrorista. Tiene hasta 3 identidades, ¿ok? Y fue capturado con un DNI falso. 3 identidades, ¿ah? 3 identidades. Iván Quispe Palomino fue capturado con un DNI falso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, Adrián Sen? Síguete hundiendo. Aquí hay que advertir que de estas 3 identidades, la policía ya ha efectuado el examen dactiloscópico de autenticación biométrica, el cual ha dado positivo para la identidad de Iván Quispe Palomino. Oye, pero todo serio, ¿no? Acá con su pin del Señor de los Milagros todavía. Síguete hundiendo. Ya hemos hecho todas las pericias, se ha trabajado con los forenses, y ya está, ya ha salido positivo. Él es el número 2 de Sendero Luminoso. De la misma manera se ha practicado un examen papiloscópico, el que ha permitido corroborar la identidad de este terrorista. Es la razón por la que la Policía Nacional lo ha puesto ya a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Fíjense todos los que están involucrados, ¿ah? En toda esta puesta en escena tan vergonzosa, humillando a un trabajador, un albañil. Y además se ha hecho público ya el oficio de la DIRINCRI, por medio del cual se remite el resultado de identificación a través del lector biométrico, reseña, toma de impresiones papilares para su inserción en el sistema de identificación dactilar AFIS, requisitorias, y dice vigente y positivo para Iván Quispe Palomino. Ni sabe lo que está leyendo. Cualquier cosa está ladrando acá el Santibáñez, Adrián Sen. Por el motivo que se indica, y este señor tiene una requisitoria vigente. Por allí también. Total, ¿no eran 3? ¿1 o 3? 3 que ya no están vigentes y una así. Habla bien, pues, Adrián Sen, ¿cómo es la nuez? Escuché decir a alguien que en 2006 se había retirado y no sé qué historias. Pues no es exacto. Tenemos requisitorias del año 2016 y es precisamente por la que se le está deteniendo a este delincuente terrorista. Se ha hecho la consulta dactilar, se ha dado la ficha de identificación papiloscópica. Madre, investigación dactilar, las pruebas papiloscópicas, ¿no? Las entelequias, los saltimbanquis, ha pasado por el polígrafo. No, ni sabe lo que está hablando Santibáñez, cualquier cosa. Bueno, Adrián Sen, me confundo porque parecen hermanos gemelos. El reporte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se ha presentado el número de requisitorias vigentes 2013, 2015, 2013 y esta que había mencionado. Bueno, acá nos ha hablado el jefe de la CIA, del FBI, ¿no? Diciéndonos que ya lo han encontrado que tenía requisitorias por aquí, por allá, le han hecho todos los exámenes sabidos y por haber. 2 horas después, ¿qué pasó 2 horas después? ¿Qué pasó 2 horas después? El Ministerio del Interior elimina la publicación sobre la captura del terrorista Iván Quispe Palomino, donde lo presentaba como líder de Sendero Luminoso. Ahí está. O sea, ahora los narcotraficantes del BRAE son terroristas. No son narcotraficantes, no son delincuentes, son terroristas. Acá los únicos terroristas son los del Estado capitalista, los de este Estado explotador que asesinan al pueblo con una organización sistemáticamente armada, política de exterminio de luchadores sociales. Captura a los hermanos que se levantan contra la opresión, a los que van a defender la soberanía nacional, los que están hartos y cansados de la corrupción. Pero fíjate, pues, ¿qué pasó? ¿No? Si tan seguro estabas, ¿por qué eliminas la publicación sobre la captura? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Este es el Fujitrol Santibáñez, ¿no? Dando pena escandalosamente en ese sentido. Y terminando por esconder pues la publicación. ¿Qué le queda? En el cuadrito que ven ustedes a la mano izquierda,
Ahí estaba la publicación. ¿Y qué cosa es lo que decía? Cayó Iván Quispe Palomino, uno de los cabecillas de Sendero Luminoso. 2 horas después, borrado. Ya salieron a pedir disculpas, ¿no? Así como han humillado acá al trabajador, a este hermano proletario y a su familia, por lo tanto, manchando su honra, su reputación. Un señor que incluso tiene, pues, contribuciones a la SUNAT. Ya salieron a pedir disculpas con todo el pueblo peruano, con la familia directa, ya le enviaron su carta, lo han tenido 3 días secuestrado. Todo con el fin de hacer un show para alzar la figura del ministro del Interior, porque saben que este 23 el pueblo va a recuperar su país, o va a ser el inicio de la recuperación del país. Clarísimo y evidente, ¿no? Santibáñez. Sí, que hemos capturado al mando número 2, y luego hasta que me borras las publicaciones. Ni siquiera tienes la decencia de decir, nos equivoca, públicamente, ¿no? Así como borra las publicaciones, así que también salga, pues, a desarrollarse. Pero no le interesa. Vamos a ver qué ha dicho Iván Quispe Palomino, ya en libertad. Atención, hermanos, con las declaraciones de Iván Quispe Palomino, ¿no? Bueno, creo que el show terminó, ¿no? Y los verdaderos responsables, los actores principales de esta escena, deberían dar la cara, ¿no es cierto? Bueno, creo que el show terminó, ¿no? Y los verdaderos responsables, los actores principales de esta escena, deberían dar la cara, ¿no es cierto? Pero yo de leyes conozco mucho, a través de mi abogado voy a ver qué vamos a tomar en adelante, ¿no? Porque la difamación ha sido muy fuerte, como usted ha visto, a nivel nacional, a través de prensa, utilizaron todos los medios, lo cual me ha difamado bastante a mí, ha hecho bastante daño a mi familia, a mi esposa, a mi hija, que, bueno, ellos hacen su vida normal, igual que yo, ¿no? Yo me dedico día y noche a mi trabajo. Mi trabajo, yo soy albañil, y el día que no trabajo no genero economía. Estos 3 días me he encerrado y también voy a tomar parte en el asunto, ¿no? El día miércoles caminamos un poco en San Juan de Lurigancho, ¿no? Fuimos a La Guairona, lo que toman la huella digital, dactilar, estaba malogrado. Increíble. Pasamos al juzgado para que me emitan a la requisitoria, no había luz. El patrullero que me lleva se bajó la llanta, tenían que... Entonces San Juan de Lurigancho está en estado de emergencia, entonces creo que la comisaría, todas las entidades del estado deben estar operativas. Fuimos al AFIS donde ahí sacan huellas, bueno, te identifican, ahí está el resultado, ¿no? Entonces estamos en una zona de emergencia donde las autoridades no hacen nada, deberían de preocuparse, ¿no? Porque los ciudadanos dependemos de ellos. En estas condiciones estamos muy mal. ¿Van a demandar? ¿Es lo que sigue, como se mencionó el día de ayer? Bueno, una de las primeras cosas que le solicitamos a las personas responsables de esto, que evidentemente el ministro del Interior, que fue quien dio a conocer de manera pública a nivel nacional, y también pues al primer ministro que ratificó y defendió esta imputación, es que por lo menos el primer acto es rectificarse. Fujitrol, ya pues. ¿Cuándo sales a pedir disculpas? ¿No vas a reconocer? Santibáñez está en silencio. No dice absolutamente nada. Para hablar babosadas, primerito. Para reconocer los errores, silencio, total. Libera. Increíble, ¿eh? Santibáñez no dice nada. Desde el último miércoles. Está callado Santibáñez. Humilla a una familia, ¿no? Se burla de la población peruana. Utiliza los recursos de todos los peruanos, como han visto ustedes, para fabricar noticias falsas. Y ni siquiera tiene la decencia de salir
a dar la cara y decir, sí, pues me equivoqué. Pido disculpas a la familia, pido disculpas al pueblo por la estupidez que he dicho, por la idiotez, por manchar la vida de un hombre. Vamos a reconocer una reparación civil. 3 días ha estado en el calabozo. Liberar. 3 días. Desde el último miércoles permanece en cura de silencio, cuando alrededor hay mucho ruido por sus propios actos. Un perfil bajo que contrasta con su permanente exposición en medios, capturas, operativos y hasta en procesiones. Después de la detención de Iván Quispe Palomino, el ministro Juan José Santibáñez ha optado por no tener más encuentros con los medios de comunicación. Para el gobierno se trató de un logro. Para los expertos en terrorismo y narcotráfico, un contundente error. Sumamente importante informarle a todo el Perú que la Policía Nacional acaba de capturar a Iván Quispe Palomino. Bien, señor, ¿cómo es? ¿Cuándo sales a disculparte? ¿Cuándo publicas nuevamente, no? Y así como has tenido el agrado, ¿no? Porque complacientemente salen a decir, sí, hemos capturado. Por favor, ¿qué tal? Qué falta de respeto. Qué falta total de respeto. Tildando de terrorista a quien sea, pero es lo que hacen, ¿no? Con esta excusa de terruco, a los mejores hijos del pueblo los terminan encarcelando, secuestrando, con esta payasada de la prisión preventiva, ¿no? Porque es cárcel, así que nada que prisión preventiva, es cárcel, te meten a la cárcel, te encierran. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Si ni siquiera eres sentenciado culpable, no, que se puede escapar, sinvergüenza, ¿no? O sea, cualquiera. Y nuevamente, ¿qué pasa, no? Ahí el Congreso ha debido de poner el grito al cielo, ¿no? Estos que dicen que son liberales, que defienden supuestamente las libertades, ¿por qué no salen los del Congreso? ¿No representan, dice, a la población? ¿No son la representación nacional? Ellos mismos dicen que son el primer poder del Estado, ¿no? ¿Dónde están Montoya, Cueto, Quiabra? ¿Dónde están estos sinvergüenzas? ¿Por qué no salen a exigirle a Santibáñez que se disculpe? Ahí lo tienes, pues. No hay ningún tipo de interés en hacer respetar realmente al pueblo peruano. De nada, absolutamente nada. Y repetimos, los únicos terroristas son los que están en este Estado neoliberal capitalista. Y si no me crees, acá te lo va a decir de una manera mucho más artística el gran Cristian Vergara, compatriota peruano que reside en Europa y que pues tiene una canción para todos estos sinvergüenzas. Atención, por favor, hermanos. Siempre estuvieron desplazados, para ser escuchados tuvieron que coger piedras y palos. Querían dialogar, pero el Estado mandó hombres armados, uniformados con balas de guerra, para matar al pueblo. Terroristas del Estado, terroristas del Estado, terroristas con licencia, represión y violencia. Terrorista es el soldado que dispara al pueblo que protesta. Terrorista es el Estado, asesinos con licencia. El pueblo no va armado, solo va con su conciencia. Terrorista es el Estado, terrorista es la prensa, terrorista es el Congreso, la presidenta, asesinos del pueblo, terroristas de mierda, terroristas del Estado. Dejar con hambre a la población sin trabajo al merced de la delincuencia común, eso, hermanos, es terrorismo de parte de los que están en el poder, al servicio de las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? De toda esta oligarquía. Bien, y justamente para que tú lo compruebes esta unidad que hay entre el Congreso y el Ejecutivo, fíjate, ¿no? Fernando Rospigliosi,
el camaleón, actual fujimorista, de repente acá un par de años es cualquier otra cosa, si es que no le metemos a la cárcel previamente, terrible terruqueador, cuestiona a Santibáñez, pero dice que cambiarlo sería catastrófico. ¿Qué les parece? En Enfoque los Sábados, el parlamentario Rospigliosi de Fuerza Popular consideró que el debate sobre la permanencia en el cargo de Santibáñez se podría dar luego de la realización de la PEC, porque es más importante, lógicamente, para estos que tienen sus negociados, más importante es la PEC que la vida, pues, del trabajador, del obrero, el campesino, el ambulante, el asalariado, el proletario, ¿no? Lógicamente. Entonces, ¿qué ha dicho Rospigliosi sobre Santibáñez? Que ha metido a inocentes a la cárcel. ¿Qué es lo que dice Rospigliosi? Tanto no, al final, defensor del supuesto modelo neoliberal, donde por encima de todo está la libertad, ¿no? Por favor, libertad del saqueo y de la explotación al pueblo, ¿será? De ex ministro del Interior y en consecuencia de conocedor de la seguridad ciudadana y sus desafíos. Hemos asistido esta semana a esta situación un poco bochornosa, por decirlo menos, del ministro del Interior afirmando que la policía había detenido al número 2 de Sendero Luminoso, y hemos visto lo que sucedió después. ¿Hay una política de seguridad con una estrategia y con un liderazgo que le parece a usted razonables o necesitamos hacer cambios? No, no hay liderazgo. El liderazgo debería tenerlo el presidente de la República, en este caso la presidenta Boluarte, y obviamente no lo tiene. Desgraciadamente esa es la situación, pero bueno, ya está ahí. Sobre eso hay poco que hacer. En lo que respecta al ministro del Interior, en efecto ha cometido un error garrafal con este asunto de Quispe Palomino, pero hay voces que están pidiendo su cambio inmediato. Yo creo que eso de ninguna manera debe ocurrir, estando a menos de 3 semanas de la PEC. Pasada la PEC, conversemos sobre las posibilidades que hay, si es bueno, si es malo, si puede haber algo mejor. Pero ahorita yo creo que eso sería realmente catastrófico, porque se cambia al ministro, se cambian a los viceministros, se cambia al director de inteligencia, estando ya tan cerca de un evento tan importante que tiene tantas amenazas. Yo creo que sería, por decirlo menos, imprudente. De acuerdo, toma. Ahí lo tienen, pues. ¿Qué esperábamos, no? ¿Qué esperábamos de Rospigliosi? Bueno, y él, lo que dice el representante general del Congreso, ¿no? ¿Qué dice? Sí, bueno, ha sido un error, pues, ¿no? Pero no lo vamos a sacar todavía porque el APEC se viene, ¿no? En noviembre y ya falta poco y no podemos estar cambiando al jefe de el Ministerio del Interior, que al final también es jefe de la PNP. No podemos ni hablar, porque está haciendo un trabajo, de repente se equivocó, pues, ¿no? Con este tema de Quispe Palomino. Es Rospigliosi, ¿no? Y, por ejemplo, con el mismo Rospigliosi, entienda en este momento lo siguiente. Extorsionadores atacan comedores populares. Pero más importante es el APEC. Hay que mantener a Santibáñez. Extorsionadores atacan comedores populares. Una anciana, una madre, una abuela, ya de tercera edad, una abuelita, dirigente de un comedor en Vía María del Triunfo, barrio obrero, fue golpeada, acuchillada por delincuentes que le exigían cupo. ¿Y dónde está Santibáñez? Cazando a los Quispe Palomino disque. Y luego haciendo el ridículo en redes sociales. Escuchen. Doña Cristina Dueñas lleva 3 años trabajando en el asentamiento humano 10 de octubre en la zona de José Gálvez en Villa María del Triunfo. Se encontraba preparando el almuerzo cuando 2 misteriosos sujetos la visitaron y no precisamente para saber el menú del día. Y en eso ya los veo acá los dos. Uno me agarra de los pelos, ¿no? Y me tira para acá atrás, ¿no? Entonces yo grito de auxilio, vecino, y ¡pum! Me tiran puñetazos. Los delincuentes, que no pasaban los 30 años y que según la víctima eran extranjeros, no tuvieron piedad de ella. La golpearon, amenazaron y hasta atacaron con el cuchillo que usa para preparar los alimentos. Yo estoy agarrando el cuchillo así para dejarlo acá, y el hombre me lo quería jalar acá, ¿no? Así. Entonces yo dije, me lo va a cortar acá. Al jalar esto, me corta. Entonces yo lo suelto ahí y él agarra así, agarra. Y entonces yo me quedé así tonta y con esto me hace plaja así. Lo peor de todo es que no habían recibido ninguna amenaza antes
por lo que desconocían que Lampa las tenía en la mira. No me decían qué quería. Solamente me insultaban, me sacaban la madre, me dijeron de todo. Entonces me agarraron de acá y me dijo, y el otro le decía, sácales tu miércoles, y así van a poder darnos algo. Así decía. Días después, una amenaza apareció en la puerta del comedor, escrito de puño y letra: pagas o atacamos a otra señora. Ya con una nota amenazante que si vuelven, si no hacemos caso, que van a volver a dañar a otra persona, a otra señora, ¿no? Se refieren prácticamente a uno de nosotros que trabajamos acá, que dice paga, pero ¿a qué cosa es lo que vamos a pagar? Pero eso no amilana a estas mujeres que trabajan en este comedor popular, y es que si ellas se dejan doblegar, muchos se quedarán sin comer. Pero no pensé que nos iba a tocar a nosotros. Seguimos cocinando, yo misma estoy cocinando acá. ¿No van a pagar cupos? No lo vamos a pagar cupos porque nosotros no tenemos plata. Nosotros solamente acá menú cobramos $3.50. No esperes que te toque a ti o a tu familia. Por favor. Por favor. No esperen que les toque a ustedes. Que a sus abuelitas, a sus madres, sus padres, a sus hijos, a las personas que más quieren. Por favor. ¿Cómo es posible? A estas señoras que están buscando la manera, ¿no?, de colectiva y comunitariamente llevarse ellas a su pueblo en Villa María del Triunfo, por lo menos pues un pan a la boca, ¿no?, con los comedores populares. Y vengan los extorsionadores a maltratarlas como si no pasara nada. Y el ministro del Interior, ¿dónde está? Borrando los twitters, eliminando publicaciones, haciendo ridículo a nivel nacional, y ni sale a pedir disculpas. Pero ahí está, ¿no? Y no creas que esto es lo único. Y a este tarado lo tiene el Congreso ahí. Porque así como ha pasado esto en Villa María del Triunfo, una bodeguera tuvo que dejar su casa y su tienda debido a los ataques de extorsionadores que le estaban pidiendo 30.000 soles. Han detonado por tercera vez explosivos en la puerta de su casa. Acá no estamos hablando de las grandes corporaciones, no, ellos no, para ellos están tranquilos, ¿no? Claro, los dueños pues de Zafa la Vela, no los tocan, de Scotiabank, de Repsol, bueno, el dueño de nosotros está en España, ¿no? Pero en general, Gloria, nadie se mete con ellos. Pero van al pequeño bodeguero, al pequeño emprendedor, como vas a ver en este caso, a cobrarle 30.000 soles. Atención. Se vio obligada a cerrar su negocio, a parar, sí, y cambiar de casa incluso, cambiar de domicilio tras ser atacada por extorsionadores por tercera vez. Estos delincuentes, quienes le exigen el pago de un cupo de 30.000 soles, bueno, no la dejan vivir en paz. Fue blanco de una ráfaga de disparos el pasado 24 de septiembre que obligó a la dueña a cerrar su negocio. Una comerciante que se niega a pagar los 30.000 soles exigidos por una banda de extorsionadores que han vuelto a atacar su bodega. Cerca de las 3 de la mañana de este jueves, estos delincuentes regresaron, no por primera ni por segunda, sino por tercera vez hasta este negocio, y esta vez para detonar un artefacto explosivo que, vean, ha causado los siguientes daños. Ha destrozado por completo la parte inferior de la puerta, el ingreso a este negocio, el marco justamente también de la puerta completamente desviado, y el latón que ha terminado al interior del negocio, los vidrios completamente rotos, plata o plomo, es lo que le daban a elegir estos delincuentes a una madre de familia que también ha optado por abandonar su vivienda en la zona F de Huaycán buscando seguridad. Los propios vecinos se sorprenden al ver la escena del crimen. Guay, ¿cuándo lo han hecho esto? Ahora. La verdad no sabía, joven. ¿Qué sentir le da ver ese tipo de cosas? Claro, es doloroso. Mira, porque que está así. Pero, ¿qué podemos hacer? Lamentablemente vivimos en un país que no hay autoridad. No trabaja.
¿Qué podemos hacer? Bueno, pues la esperamos, señor, o las personas que puedan ir, que estén en la capacidad, este 23 de octubre, en el gran paro nacional, multisectorial. Por favor, no hay otra más que eso. Atención.